Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Los que confían en Yahvé son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo. Desde ahora y para siempre. De los justos no reposará, para que los justos no extiendan sus manos para hacer el mal. No reposará. Muy bienvenidos todos. Qué alegría encontrarnos hoy en este tiempo de celebración al Señor, en el que estamos adorando al Señor y exaltándole, porque Él ha sido bueno con todos nosotros. En este ya mes de octubre, en el que hemos visto, en lo que ha transcurrido este mes, hemos visto la bondad del Señor. Les insisto en eso porque creo que no podemos perder de contemplar la bondad del Señor entre nosotros. Bienvenidos todos los que están ahí conectados, los que están escribiendo en el chat. Muy bienvenidos, un gusto y un gozo podernos encontrar por este medio. A propósito, ya se aproxima nuestro tiempo de la reapertura, donde podremos vernos, compartir, estrechar nuestros lazos de nuevo, encontrarnos, poder face to face allí, poder compartir y tener la oportunidad de adorar juntos ya físicamente al Señor. Tenemos programado para el 23 de octubre, entonces nuestro reinicio.
Ahí les queda entonces la nota. En un momentico estaremos hablando más de esto. Entonces, en esta oportunidad que el Señor nos brinda de adorar al Señor, es una valiosísima oportunidad en el que podemos honrarle, glorificarle, alabarlo porque Él ha sido bueno. Le invito para que nos regale una nota por el chat, la oportunidad de escribir o una expresión de gratitud o una petición o escribir algo que usted quiera compartirle o una palabra que quiera regalarle a quien está conectado allí en el chat, allí en el culto. Entonces esta sea una oportunidad para encontrarnos, también para celebrar al Señor, para honrarlo y para glorificarlo. Y qué mejor que este tiempo iniciarlo con una lectura de un salmo. Y voy a invitarle para que nos ubiquemos en la lectura de un salmo. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a tener la oportunidad de acercarnos a la escritura. Abra la Biblia en el Salmo 125. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 125. Salmo 125, y solo leeremos el versículo 1 del Salmo 125. Que sea esta una oportunidad para iniciar esta adoración que vamos a tributarle a Él, con la que vamos a exaltarle solo a Él. Abra su Biblia y vamos a disponernos entonces para leer ese versículo del Salmo 125. Los que confían en el Señor están seguros como el monte de Sión. No serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. Los que confían están seguros. Señor, gracias por esa nota que nos pones en ese salmo. Iniciar hoy, Señor, con esa expresión de los que confían están seguros. En un tiempo de incertidumbre, ¿cómo nos ayuda esta palabra, Señor? Gracias, Señor. Y por eso queremos tributarte hoy toda la gloria. Queremos alabarte con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Que recibas toda la exaltación que queremos tributarte a ti, al único que merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Recibe esta expresión, Señor, de nuestra adoración. Por favor, Dios, recibe esta expresión de nuestra adoración. Que solo tú seas coronado y solo tú seas exaltado. Y por eso cantamos a ti, Señor, con gozo y con gratitud, reconociendo lo bueno que eres con todos nosotros. Damos gracias al Señor en este nuevo día. Vamos a exaltar su nombre. Allí en casita donde estás, en familia, y decimos juntos: comenzó la fiesta, es hora de alabar, de exaltar su santo nombre y proclamar su majestad. Vamos juntos, vamos todos juntos, cantemos a una voz, coronemos al Cordero, a Jesús el gran yo soy. Como dice, coronado en la alabanza, en suprema adoración.
con gozo, con alegría en el corazón, proclamando que solo tú eres digno, solo tú eres Señor. Coronado en alabanza, en suprema adoración, proclamamos que tú eres Rey de Reyes, gran Señor. Coronado en alabanza, en suprema adoración, proclamamos que tú eres Rey de Reyes, gran Señor. Coronado en alabanza, en suprema adoración, proclamamos que tú eres Rey de Reyes, gran Señor. Coronado en alabanza, en suprema adoración, proclamamos que tú eres Rey de Reyes, gran Señor. Rey de Reyes, gran Señor. Gran Señor. Aleluya. Proclamamos que tú eres el Señor de señores. Los que confían en Yahvé son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían en el Señor están seguros. Como el monte de Sión, no serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. Salmo 125:1. Los que confían en el Señor están seguros. Ese llamado a confiar en Dios en un tiempo de tanta incertidumbre, en el que nos sentimos tan inseguros, vulnerados y vulnerables. Hoy podemos lanzarnos a las manos del Señor y estar confiados de que Él nos protegerá. Es así que hoy venimos a reconocerlo a Él, a honrarlo en los cantos, en las oraciones, en la lectura, en la exposición de su palabra y también a través de nuestros diezmos y ofrendas, como una expresión de gratitud frente al cuidado permanente que Él tiene de su pueblo. Por eso venimos hoy en ese reconocimiento de nuestros diezmos y ofrendas, de cómo Él ha sido bueno con nosotros. También que esta sea la oportunidad de participar de la canasta de amor, de contagiarnos de la alegría de dar, de participar de la oportunidad de brindarle a una familia necesitada pan para su mesa. En dinero o en especie lo puedes hacer conforme el Señor lo coloque en tu corazón. Oremos al Señor. Dios, gracias por esta oportunidad que nos brindas de honrarte. Que seas tú reconocido, que seas tú, Señor, exaltado entre nosotros. Qué llamado el que nos hace tu palabra hoy a confiar en ti y a estar seguros en un tiempo de tanta inseguridad. Y por eso es que hoy venimos a reconocerte en los cantos, en las oraciones, en cada expresión de este culto, pero también, Señor, en nuestros diezmos y ofrendas. Una expresión de gratitud en la que participamos y también nos unimos a las familias necesitadas. Nos unimos, Señor, a participar en cómo suplir esa necesidad de las familias carentes de pan. Bendice esas mesas de esas familias. Estamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Haz bien a los buenos, oh Yahvé. Alabado sea el Señor. Ese versículo, ese Salmo 125, nos emociona la idea de saber de que podemos estar seguros. Pero me gusta mirarlo en el orden que lo pone el texto. Y es: los que confían están seguros. Ahora, la seguridad y la protección de Dios no viene en razón de nuestra confianza en Él. No. Viene a nosotros, no la protección de Dios siempre está con nosotros. Pero lo que viene es la certeza
certeza de que Dios nos está cuidando. Y eso es lo que creo que el Señor nos regala en un texto como ese, un maravilloso llamado. Que esta sea una oportunidad entonces para meditar en eso, en ese llamado que nos hace el Señor, a poder gustar de esa seguridad que tenemos, de ese cuidado de Él, de esa protección de Él, pero poder estar seguros o atender ese llamado de confiar en el Señor. Quiero invitarle para que veamos los anuncios que tenemos para esta semana y les estaré reforzando lo que ya les comenté ahí a grandes rasgos, que les hice el comentario acerca del reinicio en la iglesia. Ahí se los estaré comentando. Vamos a mirar entonces los anuncios y vamos a estar muy pendientes de lo que tenemos programado para esta semana. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que tenemos programado? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para que todos estemos dispuestos a participar. Te invitamos a participar de todas nuestras actividades durante la semana, una oportunidad para crecer en nuestra comunión con Dios, en el conocimiento de la palabra y también en la comunión unos con otros. En el desafío 2021 ahora continuamos con el libro de Hechos de los Apóstoles, desafiados por su palabra, desde octubre 3 hasta noviembre 24. Es una oportunidad para crecer en ese llamado que el Señor nos ha hecho. La iglesia unida en oración. Martes y jueves, 6 de la tarde por Zoom, nos encontramos todos unidos clamando al Señor. Los días miércoles a las 5:30 de la mañana, nuestro devocional oración y palabra, ahora con el libro de Hechos, dejándonos desafiar por su palabra. Todos los miércoles 7 de la noche nos encontramos en nuestro estudio bíblico. Estaremos durante todo este mes meditando en el valor de la palabra del Señor. Nuestros cultos virtuales, sábado 7 de la noche, domingo 10 de la mañana, te esperamos. Compártelo con tus amigos y familiares. Cultos presenciales, domingo 10 de la mañana, te estamos esperando con nuestras puertas abiertas para que juntos adoremos al Señor, exaltemos al Señor. También tenemos consejería desde la palabra del Señor. Allí estamos para servirte. Discipulado, una oportunidad para crecer en ese peregrinar con el Señor. Estas son nuestras actividades. Contáctanos. Si en algo más podemos servirte, estamos para ayudarte en ese caminar con el Señor y crecer. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dar clic a la campanita. Y por favor, siempre dar clic a me gusta. Ahí tenemos entonces las actividades que tenemos durante la semana. Durante la semana continuamos todo virtual. Por ahora todo lo sostenemos virtualmente. Y les decía que ya les había dado como una idea de lo que se viene para el 23 de octubre. 23 de octubre es dentro de 15 días. Estaremos dando inicio a la reapertura allí en el corregimiento de la Buitrera, en la obra que tenemos que hemos llamado El Redil. Allí estaremos adorando al Señor de manera presencial. Sábado 23 de octubre a las 7 de la noche nos estaremos encontrando de nuevo nos estaremos encontrando con todas las directrices que se nos exigen para poder encontrarnos, para poder reunirnos, el protocolo, vamos a ir bien disciplinados con el uso del tapabocas, el distanciamiento que debemos sostener entre grupos familiares cuando estamos sentados es de 1 metro. Por favor, en este proceso que estamos viviendo, sé que a veces el distanciamiento este distanciamiento que hemos sostenido, el no poder ver a las personas por tanto tiempo, nos puede llevar a pensar de que necesitamos abrazarlos y toda la cosa. Vamos a tratar de sostener un comportamiento que sea oportuno a la luz de lo que estamos viviendo. ¿Listo? Entonces, uso de tapabocas es obligatorio. El distanciamiento de 1 metro para con los otros grupos familiares que van durante el tiempo del culto, durante el tiempo que vamos a tener. El culto será un poco más corto de lo que usualmente teníamos antes. Habrán algunos ajustes en el culto que estaremos haciendo, algunos cambios que se dan dadas las circunstancias que estamos viviendo ahora. Pero el culto ya inicia. Entonces, vamos todos. 23 de octubre. A las 7 de la noche, sábado 23 de octubre, es la hora de comenzar a invitar a las personas a participar. Vamos a tener organizada la iglesia de tal manera que podamos recibir a las personas que vayan, ¿sí? Afortunadamente tenemos un espacio
que creo nos da para recibir las personas que generalmente participan en nuestra iglesia. Y es más, si es necesario extender las sillas a la zona verde, pues las extenderemos, inclusive miraremos cómo tener una mejora en la parte del sonido para que tengamos toda la cobertura a las personas. Entonces estamos listos, nos vamos. 23 de octubre estaremos confirmando si habrá transmisión en vivo, lo estaremos confirmando. Hasta ahora no sabemos si habrá transmisión en vivo para los sábados a las 7 de la noche, no lo sabemos. Entonces estamos pendientes, estamos para hacer unas pruebas, estamos por considerar algunas cosas para ver si es viable tener una transmisión en vivo desde el culto el día sábado. Entonces ahí nos queda la invitación, sábado nos vamos preparando para tener una valiosa oportunidad de encontrarnos en esa adoración al Señor, en esa exaltación que le damos solo a Él. Y bueno, como estamos en este desafío, hechos, como lo decían los anuncios, hechos desafiados, estamos siendo desafiados por su palabra, ¿sí? Estamos asumiendo ese llamado que nos hace la Escritura. Es que la Escritura nos hace un llamado, y en este mes en el que estamos recogiendo eso que nos ha dejado la Reforma Protestante, esa herencia que nos ha dejado, ese énfasis en la Escritura, colocar a la palabra del Señor como la centralidad de nuestra fe, de todo lo que hacemos, de todo lo que es nuestras creencias, es la autoridad en asuntos de fe y conducta. Eso es la Escritura. Entonces nos vamos preparando para esa dinámica, nos vamos preparando para durante todo este mes continuar meditando en ello, ir profundizando en ese concepto de la sola Escritura, la palabra de Dios como centro, como eje, como fundamento de nuestra fe. Y hoy nos vamos a acercar en este peregrinar a Hechos capítulo 3, versículos del 12 al 26. Vamos a acercarnos. Hechos capítulo 3, versículos 12 al 26. Venimos en la lectura de Hechos de los Apóstoles, entonces en esa lectura la venimos haciendo por pasajes. Hasta el plan de lectura con Proverbios lo hacíamos por capítulos, así lo hicimos con Job, lo hicimos con Salmos y lo hicimos con Proverbios. Ahora este acercamiento que estamos sosteniendo a Hechos lo estamos haciendo por pasajes, para tener una mejor comprensión de la historia. Como este es un libro que narra historia, nos va a ayudar si lo leemos como por episodios, como por secciones y no por capítulos, porque puede ser que en un capítulo hayan varias secciones o varios episodios de esa historia. Entonces lo que tratamos de hacer es recogerlo por episodios. Y nos acercamos al capítulo 3, versículo 12, que es el texto que corresponde la lectura del día de mañana. Hoy estuvimos leyendo capítulo 3, versículo 1 al 11. A propósito, nos están llegando unas semillas. A usted le deben de estar llegando unas semillitas que estamos sembrando y las hemos llamado la semilla del día. Esa semilla es una meditación, un devocional que el líder de la iglesia están construyendo para ayudarnos en ese acercamiento a la Escritura. Y es la oportunidad de testificar del Señor a muchas personas. Comparta esa semilla con sus familiares, con sus amigos, en todos los lugares del mundo, en todos los lugares de Colombia. Usted puede enviar esa semillita donde quiera que usted tenga un amigo a través de su celular. Y la idea de esto es compartir la palabra del Señor, poder llevar esa palabra para poder hacer un llamado, proclamar esa palabra y hacer un llamado a las personas a que vengan a Jesús, edificar las personas que puedan seguir creciendo y fortalecer la fe de quienes se encuentran en momentos difíciles. Entonces tenemos Hechos de los Apóstoles, estamos en ese trayecto. Y en el capítulo 3, versículo 12, va a decir, va a hablarnos de ese segundo sermón que hace Pedro, ese segundo sermón. Y ese segundo sermón de Pedro es en razón de una sanidad de un hombre que está lisiado y que está a la puerta de la Hermosa, a la puerta del templo que se llama la Hermosa. Esa fue la semilla del día de hoy, capítulo 3, versículo 1 al 11. En eso estuvimos meditando. Esa semillita llega a usted a través del WhatsApp. Recuerde, si por alguna razón no le llega, entonces escríbanos a nuestras redes sociales, contáctese con nosotros a través de las redes sociales. ¿Dónde encuentran nuestras redes sociales? En la descripción de este video en YouTube. Allí están todas nuestras redes sociales. Allí nos puede contactar para que le hagamos llegar. Y si no, ingresa a nuestra página, Iglesia Presbiteriana Cumberland Cali. Allí la va a encontrar, la semilla del día.
Entonces, capítulo 3, venimos de esa sanidad del lisiado y nos encontramos con una exhortación, una preciosa exhortación del apóstol Pedro. Y es, ¿cuántas veces no nos ha pasado a nosotros? Que nos perdemos la oportunidad de ver algo porque nos estamos distrayendo con algunos pormenores. ¿Cuántas veces nos perdemos de la oportunidad de gustar de una gran bendición porque nos quedamos distraídos en los pormenores de la vida? A veces voy con mi esposa y mi esposa me dice, mira, 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 y yo me distraigo mirando algo diferente a lo que ella quiere mostrarme, que seguramente será o algo valioso, pero yo me distraigo mirando otros pormenores y me pierdo la oportunidad de poder ver eso que se me está señalando. Creo que el apóstol Pedro está hablando de algo similar. Vamos a leer esos primeros versículos del capítulo 3, versículo 12 en adelante. Pero Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús para hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Porque les decía que nosotros nos desenfocamos y nos perdemos de la oportunidad de disfrutar de las bendiciones y a veces nos quedamos con las pequeñas cosas de la vida cuando podemos disfrutar de las grandes cosas de la vida. Y creo que Pedro acá está tratando de enfocar la mirada de esa gran multitud, de esa multitud que se agolpa en razón del milagro de la sanidad del lisiado. Pues eso ha de tener un impacto sobre todas las personas que están alrededor. Máxime un hombre que era como conocido de estar sentado en ese lugar. Y lo que hace Pedro es redireccionar la mirada de todo el pueblo. Pedro en su proclamación tiene entonces la tarea de enfocar la mirada de la multitud que se está agolpando en razón del milagro. Y por eso Pedro les va a dejar muy claro ahí en el versículo 11, no es por nuestro poder o virtud, no es porque nosotros seamos muy buenos, él lo va a dejar muy claro ahí en ese versículo 12. ¿Qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? O sea, ¿acaso fuimos nosotros? Y es que algo que uno aprecia acá es que desde muy temprano, porque más adelante en Hechos de los Apóstoles vamos a escuchar historias similares, que las personas tratan de desenfocarse y los apóstoles tienen que enfocarlos. Y es que desde muy temprano en la historia de la iglesia uno se da cuenta de que los apóstoles, los discípulos, los creyentes deben darse a la tarea de enfatizar, de orientar la mirada de las personas a Cristo y no la mirada hacia sí, hacia ellos, sino orientar la mirada de las personas hacia Cristo. En otras oportunidades va a suceder similar.
Y aquí estamos viendo que las personas se distraen pensando que Pedro y Juan son las personas que pueden hacer eso. Y Pedro les deja claro, no nosotros, fue Él, fue Jesús, no nosotros, fue Él. Y procede Pedro a mostrarles a Jesús. Inmediatamente procede a mostrarle a Jesús. Y en ese mostrarle a Jesús le da como, lo hace ese como develar o mostrar a Jesús en ese punto, lo hace a partir de como de un contraste, de dos interpretaciones que hay, de dos maneras de entender a Jesús. De dos maneras de entender a Jesús. ¿Y cuáles son esas dos maneras de entender a Jesús? Observe. En el versículo 13 al 15 encontramos esas dos formas de entender a Jesús. Dos formas de entender a Jesús. 13 al 15. Pues el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo, Jesús, al hacer este milagro, es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron. Versículo 14. Ustedes rechazaron. Versículo 15. Ustedes mataron. Las dos formas de entender a Jesús o de concebir, porque recuerde, Pedro lo que está haciendo es redireccionando la mirada hacia Jesús. ¿Y qué es lo que piensa esa multitud acerca de Jesús? Pues lo que piensa es lo que Pedro les está diciendo. Está en la situación, está en la mirada que ellos tienen, está en el concepto que ellos tienen de Jesús, que Pedro le va a decir, ustedes lo entregaron o lo rechazaron. ¿Sí? Allá se lo entregaron a Pilato y a pesar de que él había decidido soltarlo, ustedes prefirieron a un asesino, a Jesús. Ustedes lo rechazaron, pidiendo el indulto de un asesino. Y ustedes mataron al autor de la vida. Entonces es como la primera forma o manera de entender a Jesús. Ellos lo entregaron. Esa multitud lo entregaron, lo rechazaron, lo mataron. ¿Qué es la otra manera de entender a Jesús? O de comprender a Jesús. Y es la manera en cómo Dios ve a Jesús. Y lo que va a decir el texto es que mientras ellos lo entregaron, lo rechazaron, y mientras ellos lo mataron, lo que hizo Dios fue glorificarlo y resucitarlo. Versículo 13 y versículo 15. El versículo 13 lo va a dejar muy bien marcado. Dios de nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo. Y termina el versículo 15. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos. Si se da cuenta las dos maneras de interpretar a Jesús. Para la multitud, para el pueblo, para los judíos, para las autoridades civiles, para las autoridades religiosas, Jesús era alguien que merecía la muerte. Para Dios es alguien que fue glorificado, que resucitó. Qué contrarias resultan esas dos visiones de Jesús. ¿Y por qué son importantes traer aquí a colación esas dos visiones de Jesús? La visión de la multitud que rechaza, la visión de la multitud que decide repudiar a Jesús, entregar a Jesús, matar a Jesús, y la visión de Dios que decide glorificar y resucitar a Jesús. Qué contrarias resultan esas dos visiones. Creo que esas dos visiones son muy similares a las visiones que el mundo tiene actualmente de Jesús. Nos narra la tensión que vive el mundo hoy con relación a Jesús.
la tensión que hay entre la visión que sostiene el mundo y la visión que sostiene Dios de Jesús. Y es que el mundo concibe a Jesús como alguien que es valioso, que ha sido muy valioso, que debe ser tenido en cuenta, que debe ser de admirar, hay que reconocerlo, es un buen maestro de ética, de moral, pero hasta ahí. Seguramente muchos de los judíos que estaban allí no tenían ningún reproche. Y es completamente seguro, no tenían ningún reproche en cuanto a la conducta de Jesús. Pero no estaban de acuerdo con lo que Jesús afirmaba acerca de que Él es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. No estaban dispuestos a aceptarlo como Dios, Señor, Salvador. No estaban dispuestos. Mientras que Dios, a ese Jesús que el pueblo entrega, rechaza y mata, lo que hace es glorificarlo, resucitarlo. Mientras el mundo contemporáneo lo que hace es solamente valorar de Jesús su moral, su ética, su buena conducta, pero no le otorga ningún reconocimiento ni está dispuesto a rendirse a los pies de Jesús. No está dispuesto a ello. Dios, en su palabra, nos va a decir de que Él, Jesús, es el Señor y Salvador. De hecho, Pedro ya lo ha dicho en su primer sermón. Ese a quien ustedes mataron, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ya Dios lo ha manifestado. Ya lo ha manifestado. Qué contradictorio resulta esto. La visión del mundo y la visión de Dios. Qué contradictorio resulta esto. Y qué llamado nos está haciendo el Señor en medio de esto. ¿Sí? Dios en su palabra decide llamar a Jesús Hijo, lo describe como Dios, como creador del mundo. Y nosotros lo descalificamos, nosotros lo reprobamos, nosotros lo descalificamos, lo vamos desechando. La imagen que nos transmite la Escritura nos dice que Jesús está sentado en su trono. De hecho, hay unas ilustraciones donde en la Escritura del Nuevo Testamento nos dice, por ejemplo, de que cuando creemos y venimos a la salvación, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, de tal manera que nos da a entender de que Jesús es Rey. Qué contradictoria esa manera de concebir a Jesús. Mientras para el mundo solamente es alguien con un distinguido comportamiento. Para Dios, Jesús es Dios, es el Señor, es nuestro Salvador, es el Rey, es el Creador, es el sustentador, es en quien está completa y alcanza la plenitud, se alcanza la plenitud. ¿Qué diferencia la propuesta? ¿Qué diferencia? En esa tensión que se está viviendo allí, el apóstol Pedro les dice, ahora bien, primero está planteándoles, mire, este milagro no lo hicimos nosotros, este milagro lo hizo Jesús. Se refiere que él está direccionando la mirada hacia Jesús. Este milagro lo hizo Jesús, no nosotros. ¿Y quién es ese Jesús? Jesús es ese que ustedes rechazaron, que ustedes repudiaron, que ustedes desecharon, que ustedes entregaron para que muriera. Dios le ha hecho Señor y Cristo, devolviéndome al primer sermón. Dios lo ha glorificado, Dios lo ha resucitado. Entonces hay una visión diferente acerca de quién es Jesús. Y Pedro ahora viene como a confrontar esa multitud y le dice, ahora bien, versículo 17. Es una confrontación. Amigos, la Nueva Versión Internacional dice, ahora bien, amigos,
yo entiendo lo que ustedes y los líderes le hicieron a Jesús, lo que ustedes le hicieron a Jesús fue en ignorancia. Entonces uno podría pensar, uy, nos salvamos porque no sabíamos lo que estábamos haciendo, ¿sí? Y aquí se observa como un juego de palabras, y el juego de palabras que uno percibe en ese versículo 17, cuando él dice, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia, pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Entonces ese juego de palabras es, ustedes no sabían lo que hacían, pero Dios sí sabía lo que hacía. Si se da cuenta la diferencia, estamos hablando de diferentes maneras, las dos maneras en cómo se concibe a Jesús. Para uno era alguien digno de ser entregado, de ser desechado, de morir, inclusive al compararlo con un asesino, es preferible optar por el asesino que optar por Jesús para ellos. Y ahora nos está diciendo Pedro, y Jesús, por Dios, es reconocido Señor y Cristo, lo glorificó, lo resucitó. Y ahora nos encontramos con que esos que tienen una visión distorsionada de Jesús, esos actuaron por ignorancia. Y uno podría pensar, uy, nos salvamos porque no sabíamos que estaban actuando mal. O sea, es posible actuar mal y no saber que estamos actuando mal. Es posible. Y el versículo 18 nos va a dejar claro que cuando ellos obraban en ignorancia, Dios no estaba obrando en ignorancia. Dios sí sabía lo que hacía. Sí sabía. Y cuando Pedro está diciendo esto en el versículo 17 con relación a que ellos obraron en ignorancia, el propósito no era excusarlos a ellos de sus pecados, no era decir de que ellos no son responsables de lo que hicieron. No da a entender de que no se necesita entonces un perdón porque es innecesario, porque aquí hay un pecado que se cometió por ignorancia, entonces no son responsables. No es la idea. Lo que está describiendo es lo ocurrido, porque recuerde que hay un principio en el derecho que nos dice: el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa para su cumplimiento, porque rige la necesaria presunción de que si una ley ha sido promulgada, debe ser por todos conocida. Te vuelvo a leer. El desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa para su cumplimiento, porque rige la necesaria presunción de que si una ley ha sido promulgada, debe ser por todos conocida. Está definido en el mismo texto. Y es: ustedes ignorantemente actuaron. Pero no era algo que estaba ocurriendo a sus espaldas. No vamos a usar la figura que saben usar los políticos en Colombia. No, es que todo eso ocurrió a mis espaldas. No, eso no ocurrió a las espaldas de los judíos. Eso no ocurrió a espaldas, de manera que ellos no estarían ni por enterado de que Dios enviaría a alguien. O sea, no, eso nunca lo habíamos escuchado. No. No era así. Eso no fue una obra de Dios en la que Dios actuó a espaldas. O sea, Dios construyó un plan, nunca lo informó, y entonces ahora, pues, ¿cómo me van a juzgar de algo que no fue informado? No fue informado. El texto va a dejar muy claro que todo lo que ocurrió no a las espaldas del pueblo de Israel, porque el versículo 18 lo va a dejar muy claro. Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron. De manera que esto no fue una construcción a espaldas de. No, se conocía. No había manera de evadir responsabilidad. Por eso son declarados culpables. Por eso son declarados culpables. Son declarados culpables. Se les acusa de haber desechado, de haber descalificado, de haber ignorado
a Jesús, a quien Dios constituyó Señor y Cristo, a quien Dios resucitó, glorificó. El mismo texto que estamos leyendo más adelante, si usted continúa leyéndolo, se dará cuenta que Pedro habla de que Jesús es el autor de la vida, dejándonos muy claro de que Él es el principio de toda la existencia, porque en Él fueron creadas todas las cosas, nos dice el Nuevo Testamento. De que Él es el autor de la vida, de que Él es el justo, de que Él es el siervo del Señor. Todos esos títulos usted los va a encontrar en ese pasaje del versículo 12 al 26. Pero ellos lo descalificaron. Ellos lo desecharon. Ellos lo entregaron. Ellos lo dieron a muerte. ¿Sí? Por eso son declarados culpables. Por eso son declarados culpables. Porque ellos rechazaron a Jesús. Podemos pensar entonces que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en semejante crimen que cometieron ellos, porque nosotros no formamos parte de esa multitud que estaba allí gritando a favor del uno, del asesino, y en contra del ungido, del Mesías, del Salvador, del autor de la vida, de aquel que Dios iba a glorificar. Podemos estar seguros que si nosotros hubiéramos estado en el primer siglo, hubiéramos formado parte también de aquellos, porque resulta que Cristo vino no a cumplir las expectativas nuestras, y como no vino a cumplir nuestras expectativas, sino que vino a cumplir el plan de salvación que Dios había diseñado para nosotros, Dios no se estaba ajustando a mis expectativas, sino que Dios estaba diseñando un plan de salvación, o diseñó un plan de salvación que lo estaba ejecutando en Jesús, y lo diseñó a la luz de lo que Él, en su sabiduría, en su justicia, en su misericordia, en su bondad, había decidido era la forma de salvar al ser humano. Pero nosotros, que tenemos nuestra manera particular de pensar acerca de Dios, nosotros consideraríamos que Jesús no es el Salvador ideal para nosotros, porque no nos sirve alguien que entre con las condiciones de Jesús. Hubiéramos necesitado alguien con otras características. Pero ese que nosotros hubiéramos desechado, Jesús, ese Jesús a que nosotros hubiéramos desechado, Dios le hizo Señor y Cristo. Dios lo glorificó y lo resucitó. Es por eso que en el versículo 19, como una conclusión, o el inicia como el llamado del apóstol Pedro a toda la congregación, que usted lo puede seguir leyendo a partir del versículo 19, dice: ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Aquí viene el desafío. Ellos son declarados culpables. Y como son declarados culpables, Pedro les exhorta: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. ¿Qué es el llamado? El llamado es elemental. El llamado es elemental. El llamado es: cambie de actitud hacia Dios, hacia Jesús. Cambie de actitud, asuma la actitud de Dios. Asuma la actitud de Dios. Rechace la visión que usted tiene de Dios y asuma la visión que Dios tiene acerca de Jesús. Dios ha declarado su veredicto con mucha precisión, y lo ha declarado al glorificarlo, al resucitarlo. Ha declarado su veredicto en cuanto a quién es Jesús. Es por eso que ellos deben arrepentirse, deben repudiar el horror de lo que han cometido, deben repudiar con fuerza el asesinato del Mesías y volverse a Dios en sus corazones. Volverse a Dios en sus corazones.
Deben volverse a Dios en sus corazones. Esa es la insistencia acá. Y creo que hoy, cuando nos acercamos a este pasaje, en un mundo que tiene una visión contraria a la de Dios acerca de Jesús, el mundo hoy necesita volverse al Señor, arrepentirse y ajustar su visión de quién es Cristo a la visión que Dios tiene. Y además de ajustarla, además de arrepentirse, además de volverse al Señor, en el versículo 22, Él les va a citar, Pedro les cita, unas palabras de Moisés. Moisés dijo, el Señor Dios de ustedes les levantará un profeta como yo. Una profecía que hizo Moisés. Les levantará un profeta como yo, de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Además de arrepentirse, además de volverse al Señor, de cambiar esa visión acerca de quién es Jesús, y de arrepentirse, repudiar el acto de matar a Jesús, al autor de la vida. Ahora deben hacer algo, y es que a Jesús hay que escucharlo. Porque Jesús, como lo dice Moisés, es el profeta de Dios. Y algo particular que el Nuevo Testamento nos va a decir de Jesús es que Jesús no solamente trae un mensaje, sino que es el mensaje. Él mismo es el mensaje. Él es el mensaje. Él es el mensaje. Y lo que Pedro le dice a la multitud es que a Jesús hay que oírlo. Lucas, en su evangelio, recuerde que Lucas es el primer tomo de esta gran obra. El primer tomo es Lucas, el segundo tomo es Hechos de los Apóstoles. En su primer tomo de esta gran obra, capítulo 9, versículo 35, toma las palabras de Dios y dice: entonces salió de la nube una voz que dijo: este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Le dice Dios a los discípulos en el momento de la transfiguración. Lucas capítulo 9 versículo 35. El llamado que le hace el Señor, escúchenlo, escúchenlo. Capítulo 9, versículo 35. Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Mis hermanos, creo que cuando nos acercamos a esta porción de la Escritura, estamos siendo desafiados. Ante nuestra manera de concebir a Jesús y la manera en cómo Dios nos está diciendo, ¿es realmente Jesús? ¿Quién es realmente Jesús? Y nuestra manera de concebir a Jesús. Es aquí cuando se hace con urgencia, se hace urgente asumir la exhortación de Pedro, y es a arrepentirnos y volvernos al Señor. Y aunque podríamos pensar que este fuera un llamado para personas que se están acercando al Señor y que necesitan conocer del Señor, quisiera pensar que esa fuera solo para ellos. Pero debemos ser honestos y reconocer que este también es un mensaje para nosotros los creyentes. Porque nuestra imagen de Jesús, el concepto que tenemos de Jesús hoy, es un concepto muy liviano y difiere enormemente de la visión que Dios tiene de Jesús y lo que nosotros concebimos de Jesús. Para nosotros Jesús es el Señor de la vida,
Y si nuestra respuesta va a ser sí, entonces debemos dejar claro, si es el Señor de la vida, es porque Él es el que gobierna nuestra vida y tiene la primera y última palabra en nuestra vida. ¿Es eso cierto? ¿Es Jesús quien marca la pauta en nuestro diario vivir? ¿Es Jesús? No. No veo una iglesia marchando en esa dinámica. No la veo. No la veo. Veo una iglesia ignorante del señorío de Cristo y caminando muy al margen del señorío de Cristo. Un Cristo al que le cantamos cada 8 días. Un Cristo al que reconocemos y tenemos siempre ahí en nuestra boca para pronunciar, pero no es el Cristo que reconocemos como Señor de nuestra vida. No es el Cristo al que estamos rendidos. Y por eso, el apóstol Pedro termina su llamado diciendo, haciéndole un llamado a los judíos. En el versículo 25, termina haciéndole un llamado a los judíos. Y les va a decir, versículo 25, ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios les prometió. Es decir, el Mesías viene para salvarlos a ustedes, a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham, todas las familias de la tierra serán benditas por medio de tus descendientes. Y eso es una promesa que va a transversalizar todo el mensaje del Evangelio y todo el Antiguo Testamento. Cuando Dios resucitó a su siervo, Jesús lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos, al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Cuando entendemos ese llamado del apóstol Pedro, para que se aparten de sus caminos pecaminosos, nos estamos dando cuenta y nos vamos acercando a un desafío, a un llamado del Señor, en el que el Evangelio resulta en algo más que cantar y una participación en la mayoría de las veces muy pasiva en la iglesia, donde se canta, se levantan las manos en algunas oportunidades, somos muy efusivos en nuestra expresión de adoración, pero eso de reconocimiento del Señor, de Jesús como Señor de la vida, a tal punto que nos apartamos de los caminos pecaminosos, que asumimos la voluntad de Dios y atendemos a las palabras que Lucas recoge del Dios allí en el momento de la transfiguración, cuando dice, este es mi ungido, escúchenlo a Él. Esa es la manera de vivir. Creo que nosotros tenemos un gran desafío delante de nuestro. Y ese gran desafío que tenemos delante nuestro es que Dios nos está llamando a todos nosotros a un reconocimiento de Jesús. Cuidado, porque ser ignorante de quién es Jesús no me hace inocente. Y usted dirá, pero es que si para mí Jesús es un simple mortal. Correcto. Esa es la visión que tienes de Jesús. La visión que tiene Dios de Jesús es diferente. Jesús es el Señor, es el autor de la vida, es el siervo de Dios, prometido desde el libro de Isaías,
Así lo va a decir el texto que estamos leyendo. Él es el justo. Él es aquel a quien Dios ha hecho Señor y Cristo. Él es eso. De manera que nuestra resistencia por una obstinada ignorancia, no nos absuelve de culpas, nos hace responsables, porque hemos escuchado quién es Jesús de Nazaret. Hemos escuchado. La Escritura nos clama. La misma creación da cuenta de ese Dios misericordioso. Y hemos escuchado que Cristo es el Señor y Mesías. Como le decía a alguien esta semana, bueno, y también lo mencioné el día miércoles, Jesús no es solamente el que paga la cuenta de servicios públicos. Si para eso vino Jesús, yo creo que perdió su tiempo. Jesús no es el que resuelve mi problema económico, no es el que resuelve mi problema sentimental, no es el que resuelve mi crisis matrimonial, no es el que resuelve mi situación social, no es el que resuelve. Él lo hace y tiene todo el poder para hacerlo. Tiene todo el poder. Y lo hace como en el caso del lisiado. Lo sanó. Pero Jesús no vino para ese, perdóneme, siendo su dolor tan profundo, pero sigue siendo muy pequeño con el grave problema que usted y yo tenemos de nuestro pecado y una condenación eterna. Y Jesús vino a resolvernos ese magno problema. Y con esos problemas que vivimos en el orden de la vida, de lo humano, Dios nos apacienta. Dios nos apacienta en este orden de lo humano. Pero vino por algo mayor. Y la cruz fue por algo mucho más grande que una cuenta de servicios. Fue para resolver el problema que usted y yo teníamos gracias a nuestro pecado. Recuerde, ser ignorantes no nos hace inocentes. No. Señor, gracias por tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a ajustar nuestra visión a la visión que tienes, que Dios, que tu Padre tienes de Jesús. Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Es el Señor, es el Salvador, es el autor de la vida, es el justo, es el siervo de Dios. Bendito sea, Señor. Estamos pues en tus manos. Rogamos que tu gracia, amor y misericordia sea con todos nosotros y nos permitas ajustar nuestra visión de Cristo a la luz de la visión de Dios Padre de Cristo. Que nos podamos arrepentir, Señor, de nuestra visión corta, limitada, torpe, obstinada, pero no real. Estamos pues en tus manos y que tu gracia, Señor, nos dirija y acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Recuerda entonces que nos estamos viendo en la iglesia, nos estamos viendo dentro de 15 días de manera presencial. En 8 días estaremos aquí en lo virtual y en 15 días estaremos entonces participando de ese culto presencial. Los domingos, recuerde que estamos virtual y presencial para que usted también participe. Los domingos en la Avenida Las Américas y aquí en el sur de la ciudad de Cali estamos en el corregimiento La Huitrara para que pueda participar usted y toda su familia. Un abrazo grande, por favor quedémonos acá para terminar de escuchar este canto y meditar en lo que Dios nos dice en su palabra, el llamado que el Señor nos hace. Un abrazo y muchas bendiciones. Damos gracias.
comenzó la fiesta, es hora de alabar, de exaltar su santo nombre y proclamar su majestad. Vamos juntos, vamos todos juntos, cantemos a una voz, coronemos al Cordero, a Jesús el gran yo soy. Como dice, coronado en la alabanza, en suprema adoración, proclamamos que tú eres Rey de Reyes, gran Señor. Coronado, coronado en la alabanza, en suprema adoración, proclamamos que tú eres Rey de Reyes, gran Señor, Rey de Reyes, gran Señor. Así es, Señor, la mejor adoración para ti en este nuevo día de vida que nos das. Y decimos, comenzó la fiesta, es hora de alabar, de exaltar su santo nombre y proclamar su majestad. Vamos juntos, vamos todos juntos, cantemos a una voz, coronemos al Cordero, a Jesús el gran yo soy. Coronado, coronado en la alabanza, en suprema adoración, proclamamos que tú eres Rey de Reyes, gran Señor. Coronado, coronado en la alabanza, en suprema adoración, proclamamos que tú eres Rey de Reyes, gran Señor, Rey de Reyes, gran Señor. Venimos aquí con gozo, con alegría en el corazón, proclamando que